Sea cada uno bienvenido a este lugar en esta noche, hermanos. Es muy importante que cada uno invoquemos el nombre del Señor en oración, en súplica, en ruego, como leíamos ayer en la palabra en Tesalonicenses, orad sin cesar. Ahí está la fortaleza del creyente. Ahí está la victoria del creyente. Ahí está, hermanos, la promesa de Dios. Abra su Biblia en el Evangelio según Marcos. Estamos hablando de la doctrina del Espíritu Santo. Y en el Evangelio según Marcos capítulo 5 vamos a ver un pasaje muy conocido pero importante para nosotros. Marcos capítulo 5 versículo 30. Lo leemos para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Evangelio según Marcos capítulo 5 versículo 30. Amén. Lo tenemos, hermanos. Dice la palabra del Señor, lo leemos juntos. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Lo leemos nuevamente. Luego Jesús, conociendo en él mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por esta bendición. Gracias, Señor, por esta gracia derramada en la cruz del Calvario, para que hoy podamos recibirla en nuestras vidas. Oramos, Señor, que esta palabra sea de bendición a todo aquel que lo oye, pero también, Señor, lleve fruto. Ayúdanos para entenderla. Ayúdanos para, oh Señor, vivirla y creer cada día en tu poder que está obrando en medio de tu pueblo en estos últimos días donde tu venida se acerca y tu pueblo necesita cada día llenarse del poder de lo alto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos hablando acerca de la doctrina del Espíritu Santo y recuerde que no es cualquier cosa lo que estamos hablando porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Les dije hace algunos días, si alguien a usted le niega la divinidad de nuestro Señor Jesús o le niega también al Espíritu Santo, ahí hay un problema, hay una mentira, ahí hay algo que no está correcto porque la palabra nos enseña a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la palabra del Señor nos habla aquí, hermanos, cómo Jesús en este caso está, hermanos, camino a la casa de Jairo. Camino a la casa de Jairo. Y en el camino, conocemos la historia, se encontró a una mujer solamente conocida como la mujer con flujo de sangre. Hagamos aquí una idea. ¿Por qué no menciona aquí al nombre de la mujer? ¿Por qué no menciona aquí quién era aquella mujer? Simplemente dice la mujer con flujo de sangre. En otros pasajes menciona nombres de diferentes personas, pero recuerde esto. La palabra del Señor lo que quiere dar a entender y a realzar es el nombre de Jesús y el poder del nombre del Señor. Por eso, hermanos, es muy importante que cuando leemos nosotros acá, vemos que lo que había en Jesús era el poder del Espíritu Santo que descendió sobre él. El día que Jesús fue bautizado en el río Jordán, fue bautizado en agua y luego en el Espíritu Santo, dice la Biblia en Lucas 4 que Jesús regresó en el poder del Espíritu Santo, porque Jesús estaba haciendo lo que llamamos la gran comisión. En una ocasión Jesús, hermanos, comisionó primeramente a 12 personas. Lo conocemos perfectamente. A los llamados apóstoles del Cordero. Luego que los envió, les dijo: vayan a la casa de Israel y prediquen. Y luego comisionó a otras 70 personas, las cuales dice la Biblia allá por Lucas 10, que cuando ellos regresaban de la misión de los 70 que habían sido enviados, le decían: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dice: no se regocijen de que su nombre que los demonios se sujeten en mi nombre, sino gócense de que su nombre está en el libro de la vida. Entonces entendamos que el primer punto muy importante para recibir este don del Espíritu Santo es nacer de nuevo. Nadie que no haya nacido de nuevo puede recibir el Espíritu Santo, que es la promesa, que es la garantía, o como dice Efesios, es las arras de nuestra herencia en Cristo Jesús. Luego que Jesús, hermanos, dice acá, él mismo conoció en sí el poder que había salido de él, él preguntó:
¿Quién me ha tocado? Debemos de entender algo. Mire, cuando Jesús, estoy hablando de que Jesús es nuestro ejemplo. Jesús sabemos que Él es Dios. Lo sabemos, la Biblia lo dice. Pero dice la palabra que Él, siendo el resplandor, la misma sustancia misma de Dios, ¿verdad? La imagen de Dios, Él se despojó de su gloria. Es decir, Él negó su divinidad, su poder, su trono, su gloria, su majestad y se hizo semejante a nosotros. Y en esa condición Él vivió entre nosotros. Es decir, cuando Jesús anduvo sobre la tierra, Él no anduvo, hermanos, por decirlo así, como Dios, sino que anduvo como un hombre, como usted y como yo. Fue tentado por Satanás. Tuvo hambre, tuvo cansancio, es decir, realmente Él se despojó de su gloria, de su omnisciencia, de su omnipotencia, estando en la condición humana. Es lo que hablamos al inicio de la palabra hipostática, lo divino en lo humano. Pero ¿cómo fue que Jesús anduvo haciendo bienes? Si ustedes leemos ahí en Hechos capítulo 10, verso 38, una de las citas que hemos aprendido durante este estudio en Hechos capítulo 10, verso 38, la escritura dice claramente cómo fue que el Señor anduvo moviéndose en su ministerio terrenal y dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y es de que todo ministro, todo predicador, todo llamado del Señor, lo primero que recibe es el Espíritu Santo juntamente con la salvación. Y Jesús, hermanos, siendo nuestro ejemplo y habiéndose despojado de su gloria, de su omnipotencia, de su omnisciencia, hermanos, Él fue como usted y como yo, pero vivió bajo la unción del Espíritu Santo. Y es ahí donde usted y yo debemos de vivir bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Qué es la unción? La unción es el poder de Dios fluyendo a través de una persona. Y cuando el Señor anduvo haciendo bienes y sanidades, dice aquí, porque el Espíritu de Dios estaba sobre Él. Él mismo lo testificó en Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió. El Señor ha ungido a cada uno de los que ha llamado, a hermano Carpio, hermano Jorge, a hermana Irma, hermana Tona, a cada uno. Si usted es hijo de Dios, usted es el ungido del Señor. Lo que sucede es que usted debe de avivar el fuego de Dios, porque dice en Timoteo, hermanos, 1, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nadie puede decir, hermano, yo no puedo predicar la palabra porque no sé. El Espíritu es el que habla por usted. Lo que usted y yo debemos de hacer es oración, ayuno y palabra. Pero la obra la hace el Espíritu Santo. Entonces aquí dice que Jesús anduvo haciendo bienes y sanidades porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y en la cita que hemos tomado, vea lo que le mencioné. Él se había despojado de su gloria. Él lo sabe todo, lo puede todo. Pero en ese momento él pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Es como cuando uno va en el transporte público, ¿verdad? En los buses. Y va bien apretado, pura sardina. Como que, y a veces ni uno ni cuenta se da que lo bolsean porque va tan apretado. Y Jesús estaba en una situación similar. Multitudes lo seguían. Unos lo seguían por amor y por su palabra. Otros lo seguían porque había buena comida. Pero Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Por qué pregunta esto? Porque, como hablaba el día de ayer también, hoy debemos de comprender que para poder, hermano, luego de haber recibido el Espíritu, poder movernos en esto, lo que siempre necesitamos es fe, y es lo que encontramos en Marcos 5. Esta mujer, seguimos leyendo en el versículo 31 de Marcos 5, 31. Vea lo que dice. Esto necesita el pueblo del Señor. Versículo 31, sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Paremos aquí un momento. Mire lo que hizo la mujer, vino y se postró delante de él. Recuerde lo que hablamos ayer en cuanto a la oración. La oración no es solamente pedir, sino que es humillarse delante de Dios y adorar. ¿Se recuerda? Postrarse, humillarse delante de Dios y adorar. ¿Qué hizo esta mujer luego de haber recibido la unción del Señor, la sanidad? Dice aquí, hermanos, que ella vino, se postró delante de él. Eso es reconocer el poder del Señor.
Porque es cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, nos postramos no delante del pastor o el líder, sino delante de Dios. Porque reconocemos nuestra necesidad de Él. El Salmo 100 que leía nuestra hermana Irma al inicio dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por eso nosotros debemos de adorar a nuestro Dios, a nuestro Creador y a quien ha puesto su poder y su presencia en cada uno de nosotros. Entonces, hay una pregunta. ¿Tiene usted el Espíritu Santo, sí o no? ¿Tiene el Espíritu Santo, sí o no? ¿Ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo? La Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Pero sucede algo, y es como un interruptor que muchas veces les he dicho. Muchos tienen apagada la fe. Muchos no han creído, pero si usted y yo vemos el contexto de esta historia, aquella mujer había oído de las palabras de Jesús. Porque recuerde aquí, se lo he puesto acá, temporalmente en el ministerio de Jesús, Él hizo a un lado sus derechos como Dios, su poder, su divinidad, su gloria, y se hizo semejante a nosotros. Y Él caminó bajo una unción del Espíritu Santo. Note que hasta que Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo, Él comenzó a hacer milagros en el nombre de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Porque durante los años de su niñez y juventud hasta el momento de su llamado, Él se estuvo preparando. ¿En qué se estuvo preparando nuestro Señor? Se estuvo preparando en lo que usted y yo debemos de prepararnos, búsqueda de Dios, palabra. Jesús conocía la palabra no por ser Dios, Él la había leído. Recuerde que en la cultura judía las madres eran las encargadas de enseñarle la ley a sus hijos, mientras los padres iban al campo a trabajar. Entonces Jesús estaba muy enseñado en la ley. Él conocía la palabra. Por eso cuando el tentador vino, utilizó la palabra. Pero también otra herramienta que Jesús hacía era ayuno y oración. ¿Cuántos días ayunó luego de ser bautizado? 40 días. 40 días. Ahora, uno puede decir, bueno, porque Él era Dios. No, recuerde esto, Él se había despojado de su gloria. Él era como usted y yo, tenía hambre, padecía hambre, cansancio, fatiga. Pero Él estaba, hermanos, en esa, por decirlo, sometimiento de su carne, porque estaba llamado a un ministerio grande. Igual usted y yo estamos llamados a servir al Señor. Usted y yo también necesitamos estar bajo la unción del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 5, verso 17. Lucas 5, 17, mire lo que dice. La parte final de este versículo es muy importante. Aconteció un día que Él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Note de dónde habían venido, de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Oiga, el poder del Señor estaba sobre Él para sanar. Usted y yo necesitamos el poder de Dios para orar, para ministrar, para poner manos sobre los enfermos y que sean sanos. Ahora, recuerde, usted no es el que sana, el Espíritu es el que sana. Usted no es el que transforma, el Espíritu es el que transforma. Mire, gloria a Dios por lo que pasó ayer, ¿verdad? Nuestro hermano Danilo. Porque eso fue un toque de Dios. Porque no es el hombre el que cambia, sino que es el Espíritu Santo de Dios. No podemos hacer nada fuera de la esfera espiritual si no está el Espíritu Santo de Dios. Cuando se sienta débil, diga al Espíritu Santo, ven, fortaléceme. Porque sepa y recuerde que esa debilidad espiritual o esa flaqueza o esa, ¿cómo le diría?, agotamiento espiritual viene muchas veces por falta de oración, como decíamos ayer, pero también viene como una treta del enemigo. Y por eso dice Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Cobardía es similar a lo que sucedió en la historia de Gedeón con los 300 hombres. ¿Con cuántos hombres iba Gedeón al inicio, hermanos? 22,000. ¿Se imagina usted una multitud? 32,000. Y después de eso se redujo a 10,000. Pero el ejército enemigo dice que cubrían el campo como que si fueran langostas. Pero de aquella cantidad de hombres, ¿con cuánto se quedó, hermano René? Con 300. 300 hombres. ¿Y por qué nuestro Dios lo hizo así? Para que Gedeón y el pueblo viera que no es con espada, no es como le dijo a Zorobabel, no es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu.
es con su Santo Espíritu. La victoria que usted y yo obtengamos en la vida espiritual es por la gloria de Dios, no es por nuestra fuerza, no es por nuestro conocimiento, no es por nuestra habilidad, es por su gloria. Es por su gloria y por su gracia. Pero mire aquí la historia de esta mujer, hermanos, habla de que ella escuchó la palabra de Jesús. Dice que oyendo ella hablar de Jesús, dijo, si tan solo toco el borde de su manto, seré salva. La última vez les decía, ¿de qué sirve de que un hombre inconverso, impío, que no ha entregado su vida al Señor, sea sano? O sea, que usted ore por él y que sea sano. Dios lo puede hacer en su gracia, sí. Pero ¿de qué sirve que lo haga así si no ha habido en su corazón primeramente un nuevo nacimiento? Porque se va a sanar físicamente, pero espiritualmente sigue muerto. Entonces, cuando la mujer va y toca el borde del manto, lo primero que ella recibe es salvación. Y juntamente con la salvación viene, hermanos, la sanidad. La sanidad espiritual. Sanidad espiritual porque el pecado es una enfermedad. Y la sanidad física, hermanos. El poder que había en Jesús, recuerden, no sé si acopió todo esto para que hermano borre. Ven, que lo borre entonces. ¿Recuerda usted cuál es la palabra utilizada? Vámonos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Es una cita muy importante. Hechos 1, 8. ¿Alguien lo puede leer fuertemente? Amén, lo escuchó, lo leyó, hermano. Pero recibiréis poder. ¿Pero por qué esa palabra, pero? Porque los apóstoles querían saber qué iba a suceder más adelante. Pero Jesús les dice, eso no les corresponde a ustedes saber, pero lo que sí necesitan es el poder. Porque Jesús les había advertido en Mateo 24 y 25, van a haber persecuciones, va a haber hambre, va a haber peste, va a haber esto y lo otro, cosas que hoy en día estamos viendo. Pero esto Jesús les dice, no les toca a ustedes saber cuándo va a suceder, lo que les corresponde es recibir el Espíritu Santo para ser más que vencedores. Hermanos, mire, lo que encontramos aquí, recuerde usted, es la palabra que encontramos en Hechos 1, 8 y es la palabra dunamis. Bien, gracias. ¿Qué significa esta palabra dunamis, hermanos? ¿Se recuerda? Lo hemos hablado muchas veces. Bueno, traducido literalmente, recuerde que es una palabra que es la palabra para dinamita hoy en día, ¿verdad? Pero en la palabra del Señor, esa palabra recibiréis poder, recibiréis dunamis, dijo Jesús. Esa palabra nos habla de un poder explosivo. No estamos hablando de metralleta y nada de eso, sino del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió el día de Pentecostés? Hubo un poder explosivo, vino como un viento recio. Y luego del viento recio, dice que el Espíritu descendió sobre cada uno de los que estaban ahí en el aposento alto y comenzaron a hablar en nuevas lenguas, en muchos idiomas o dialectos de aquel tiempo. Y la gente dijo, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que había en Jesús era esto. En San Juan, capítulo 20, vámonos unas paginitas más atrás. Versículo 22. Juan 20, 22. Jesús ha resucitado con poder y gloria, pero luego que resucitó se les manifestó durante aproximadamente 40 días aproximadamente a 500 personas. 500 personas físicamente vieron a Jesús resucitado, con un cuerpo glorificado. Vieron las heridas en sus manos, en sus pies, vieron su costado que había sido atravesado, vieron las heridas de las espinas en su cabeza. Pero él ya no estaba con un cuerpo como usted y yo, él tenía un cuerpo glorificado. Pero durante ese lapso de tiempo, el Señor les dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. ¿Y cuándo fueron ellos bautizados con el Espíritu? El día de Pentecostés. Mire, hay unos cuantos días desde que Jesús les dijo, recibid el Espíritu, hasta cuando ellos fueron bautizados. Lo que aquí está hablando Jesús es lo que llamamos nosotros, según Efesios capítulo 1,
el sello del Espíritu Santo. Recuerde las 3 etapas de la obra del Espíritu Santo. ¿Cuáles son, hermanos? La primera obra del Espíritu Santo, hermanos, es el sello. Es la garantía de que usted es hijo de Dios. Mire, a lo mejor usted nunca pase a predicar acá o a cantar, pero si usted es nacido de nuevo, usted es hijo de Dios. Es el sello, la garantía, las arras. Ahí búsquenlo en Efesios capítulo 1. ¿Alguien que lo busque ahí, por favor? La segunda obra, veámoslo ahí en Efesios 1, ¿qué? Los últimos versículos de Efesios. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta es la primera obra del Espíritu Santo, el ser sellado, es decir, usted pasa a ser propiedad de Dios, porque el sello es una garantía de propiedad. Y la segunda obra del Espíritu Santo, hermanos, es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Recuerde que esto es ser sumergidos por completo, sumergidos en su presencia. ¿Por qué habla de ser sumergidos en su presencia? Hermano Pedro Montoya contaba cuando él estaba todavía vivo, ¿verdad? Tenía sus mañas del viejo hombre, al igual que el abuelo Chepe. Mire, el abuelo Chepe venía todos los días a dejar a la abuela Chuza a la iglesia, pero venía siempre con su machete. Ahí por el túnel había un gran zacatal, ahí lo dejaba escondido y se iba para el culto. Saliendo del culto, después de muchas tazas de café, y se iban para la casa, recogía nuevamente el machete. Siempre andaba su machete. A no Pedro Montoya le costó dejar su arma. Decía, yo soy cristiano, pero mi arma no, decía. El viejo hombre estaba todavía en él. Pero el bautismo es ser sumergidos en su presencia, es decir, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo está involucrado en cuanto al bautismo del Espíritu Santo. No solamente nuestra boca, no solamente nuestro corazón, es todo. Porque al igual que hablábamos ayer en la oración, el Espíritu Santo nos transforma. Mire, cuando veo que en la casa de repente comienzan a barrer, comienzan a sacar zapatos, basura, bolsas que están ahí guardadas, cosas que el chuchito ha hecho y todo, hasta dejar limpio. Y así hace el Espíritu Santo. Como canta nuestro hermano Carpio, ya no quiero ser el mismo. Es el sello y el bautismo. El bautismo del Espíritu Santo no solamente se manifiesta cuando usted y yo hablamos en lenguas o profetizamos o tenemos visiones, sino en el fruto que debe dar el creyente, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dentro de eso está también incluido lo que hemos visto, los dones del Espíritu Santo. Porque, hermanos, cuando el Espíritu Santo habita, como dice Corintios, que somos templo del Espíritu Santo, debemos de ser cada día transformados de gloria en gloria. Nuestra vieja forma de vivir tiene que cambiar, pero esto viene a través, hermanos, de dejarnos guiar. Y esto viene como tercer punto, que es la obra del Espíritu Santo, es la plenitud del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué es la plenitud del Espíritu Santo? Es ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora bien, todos necesitamos la unción del Espíritu Santo. Lo que estamos aprendiendo sobre todo es que usted, si no lo ha recibido, necesita no solamente el sello, necesita ser ungido, sumergido en su presencia para llegar a vivir en la plenitud de lo que Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, mire lo que la palabra del Señor nos habla aquí en San Juan capítulo 5. Evangelio según San Juan capítulo 5. Versículo 5. San Juan, el Evangelio según San Juan 5:5. Encontramos a otro hombre que su nombre no se menciona. Lo que resalta aquí es el poder de Dios para sanar y levantar a este paralítico. San Juan 5:5 en adelante.
Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Ahora, mire aquí, conocemos esta historia. Había un estanque ahí y un ángel del cielo bajaba de vez en cuando y tocaba el agua. Y el primer enfermo, cualquier enfermedad que tuviera, pero el primer enfermo que entraba el agua era sano. ¿Cuánto tiempo pasaba esto? Pues de vez en cuando, ¿verdad? Pero este hombre llevaba 38 años ahí, paralítico. Yo me imagino cómo hacía él. Si era paralítico, a lo mejor alguien lo llevaba. 38 años. Pero mire la pregunta de Jesús en el versículo 6. ¿Quieres ser sano? Carpio, ¿quiere ser sano de toda enfermedad? Queremos ser sanos. ¿Cuántos años lleva usted? Mire, este hombre tenía 38 años paralítico. No sabemos si era anciano, era cabal de 38 años y nació así. El punto es que estaba 38 años paralítico. Es como testifica nuestro hermano René, nuestro hermano Carpio y cada uno de los que han testificado. Todos esos años que estuvieron en pecado y que estuvieron muertos en sus delitos y pecados, estuvieron paralíticos para encontrarse con el Señor hasta que el Señor vino a sus vidas. Pero Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Pero mire la respuesta de este hombre. Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y esto pasa hoy en día, ¿verdad? Muchas veces pasa con los padres y con los hijos y viceversa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, imagínense un ejemplo. Hermano Javier lo ponen a hacer oficio y la hermana Noemí le dice: Javier, ¿hiciste el oficio? La respuesta sería sí o no, ¿verdad? Pero ¿qué podría decir él? Es que estaba cansado, me dormí, tuve que ir a hacer esto. Es lo mismo que estaba haciendo este hombre. Jesús le dice: ¿quieres ser sano? ¿Qué era la respuesta que tenía que dar? ¿Sí o no? Pero el hombre decía: Señor, tantos años llevo aquí, no puedo, no lo logro. Pero aún con todo y eso, Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Hoy en día en la vida espiritual muchos quieren recibir el bautismo y el don del Espíritu, pero ponen como este hombre: Señor, ¿cuánto tiempo ha pasado y no lo recibo? Si lo quiere recibir, abra su corazón, llénese de fe como la mujer con flujo de sangre. Y hermanos, usted va a recibir esta unción, porque recuerde que la unción del Espíritu Santo viene por oración y clamor, oración y ruego. Viene por la misericordia de Dios, pero viene también a través de pedirlo. Pídalo con fe, pídalo creyendo que el Señor se lo va a dar. Cada uno de nosotros necesitamos estar ungidos. Los líderes deben de estar ungidos. ¿Para qué? Bueno, para caminar bajo la unción, para guiar al pueblo de Dios, poniendo en alto el nombre del Señor. ¿Puede testificar usted de obras que el Señor haya hecho a través de su vida? Se lo he testificado muchas veces. Dios se manifiesta en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia. Esta obra que les testificaba, y que la gloria sea para Dios, de nuestro hermano Danilo, nuestro hermano Jorge lo mencionaba. Miren, en el corazón Dios puso: vamos al evangelismo, ¿verdad? Pero también en el mismo momento Dios puso: vamos allá, y Dios hizo la obra. ¿Cuántas veces le hemos hablado de ese hombre, de Dios? Y otras personas también, hasta que Dios hace la obra. ¿Cree usted que el Espíritu de Dios se mueve, hermanos, en medio de su pueblo? ¿Cree usted que el Espíritu de Dios está aquí? Ayer les testificaba de aquella hermana que me decía un día cómo ella miraba que cuando yo me movía predicando, yo estaba dando una predicación, hermanos, una enseñanza, y me decía que miraba detrás de mí como que habían dos personas altas, vestidas de blanco. Bueno, quizás toda persona es alta que yo, ¿verdad? Yo soy chaparrito, pero miraba a dos personas atrás. Que bueno, en la presencia del Señor. Ahora mire, Dios habla acerca de esto que usted y yo necesitamos, el poder explosivo. Cuando usted hable la palabra de Dios, no chismes, no otras cosas, sino hable la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17, lo leemos. Romanos capítulo 10, versículo 17. Y aquí debemos de enfocar nuestra vida espiritual. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Muchas veces usted quiere tener fe, pero si no lee la palabra de Dios, no va a recibirla. Muchas veces usted quiere ver la mano de Dios, pero si no estudia la palabra, no la va a ver. Por eso Jesucristo nos dijo en San Juan, hermanos, escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Os parece que tenéis la vida eterna, pero aquí dice, así que la fe viene, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Debemos de empaparnos de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicamos, hermanos, en nuestro quizás trajín del día al día, el leer la palabra de Dios y el meditar en ella? Hermanos, cada día usted va a ver la gloria de Dios. Mire, muchas veces en una ocasión, un día domingo, yo terminé de predicar, estábamos todavía allá en aquel lugar, día domingo. Y yo le estaba hablando de una promesa que hace días se la estaba recordando. Yo les decía en esos días, estaba predicando acerca del texto de Habacuc 3:3, 2:3, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Aunque la visión tardara, ¿qué más dice? Aunque la visión tardara, se cumplirá, dice, aunque pareciera tardar, sin duda vendrá y no tardará. Entonces yo de ese versículo estuve predicando, ¿verdad? Y el tema de esos días era creer, obedecer y esperar. Entonces, en esos días yo les dije, de aquí a 5 años Dios vamos a tener un templo. ¿Se recuerdan? Yo les dije, y se lo estuve recordando hace poco. Pero justo en esos días, hermanos, un día domingo, yo llegué a la casa, pues, ¿verdad? Y me puse a seguir leyendo la Biblia, estudiando la palabra, y ahí viene el enemigo para atacarme, hermano. Literalmente. Porque, como les he dicho muchas veces, el campo de batalla de nuestra vida, ¿cuál es? Aquí en la mente. Es lo que el enemigo pone ahí como tropiezo. ¿Cuántos pueden decir cuando ven la enseñanza y la palabra dice cuánto tiempo he pedido y el Señor no me bautiza, el Señor no me llena, el Señor no me usa? Sí lo hace, lo que pasa es que a veces no lo ponemos en claro. No ponemos atención a lo que el Señor está haciendo. Entonces viene el enemigo a ponerme duda. Una duda tan que nunca lo había sentido, una duda tan, hermano, que yo dije, miren la acechanza del maligno. Y si esto es mentira, mire qué palabra del enemigo. Y si esto es mentira, lo que estaba leyendo, ¿verdad? Esto no es de Dios, dije. Claro sentí yo aquí que no era de Dios. No sé si usted ha sentido el Espíritu de Dios. Mire, yo claro sentí que no era de Dios y claro sentí la presencia del maligno que estaba al lado mío, echándome ahí sopidito. ¿Sabe qué hice? Le llamé a mi mamá y papá, ¿verdad? Estaban cerca, pero por teléfono le llamé. Eran como las 10, 11 de la noche, creo yo. Vengan aquí, le dije, por favor, ¿verdad? A los dos, y lo llamé. A lo mejor ya estaban ellos dos acostados. Vengan, les dije, por favor. Y les comencé a decir, mire, esto y esto y esto. Y yo llorando y decía, esto y esto siento. Tal vez hermana Francisca se recuerde que me dijeron, crea la palabra de Dios. Hermano Francisco, mi papá me decía, vamos a orar, que el enemigo huya. Mire, comenzaron a orar ahí. Comenzaron a clamar, a declarar la palabra de Dios. No sé cuánto tiempo oraron, pero yo sé que era más o menos las 11 de la noche. Y hermanos, ahí sentí la fortaleza de Dios. Sentí que el enemigo literalmente huyó. Porque era, hermanos, algo que en ese momento ni usted y yo sabíamos lo que Dios iba a hacer. Pero era un ataque literalmente de Satanás a mi vida en ese momento. Tratando de poner duda, desánimo y desaliento. Pero la oración eficaz, como mirábamos ayer, tiene poder. La oración eficaz del justo puede mucho. Aún en cosas sencillas, Dios se va a manifestar en cada una de nuestras vidas. Hace, hermanos, unos 15 días, a mediados del mes, este mes que no he estado, yo le decía al Señor, Señor, yo no estoy todos los días en este mes, pero tu presencia que nunca falte ahí. Y un día, hermanos, me fui sin comer al trabajar, ¿verdad? No me acuerdo qué pasó, pero me fui sin almorzar y sin llevar comida, ni mis dulcitos, nada, solo agua. Pero se me olvidó llenar la pichinga también de agua. Me fui a trabajar, iba para Calle de Oro, ¿verdad? Tenía que irme súper temprano para llegar a tiempo. Llegué al aeropuerto y saben que allá, como está cerca de la playa, hace un gran calor en el parqueo.
yo me estaba asando. Bueno, parqué la unidad y mire, las tripitas santas le hacían. Y de lo mismo no había llevado dinero tampoco, ni las llaves del cuarto había llevado. Iba sin nada. Mire qué cosa. Eran los últimos días de la quincena y yo sin nada. Y mire, una gran hambre con ese calor. Y mis tripitas me hacían así, ¿verdad? Allá había a lo lejos que había alguien que estaba vendiendo comida. Me acerqué. Y ahí me doy cuenta que no tenía ni pisto. Bueno, dije, me voy a poner abajo de la sombra de un árbol para por lo menos aguantar el calor. Pero mis tripitas me seguían clamando. Yo decía solamente, Señor, tengo hambre. Y de aquí que llega a la casa, con este horario, a veces a las 11 de la noche venía a la casa. Y me acerco por ahí a ver qué había de comida, ¿verdad? Y estaba bueno, porque con hambre todo es bueno. Pero ahí, nada de pisto, ni por aquí, ni por acá, ni en la cartera. Bueno, solo lo vi, lo saboreé y me fui, ¿verdad? Vino un compañero de los del transporte Alas. Yo no sé quién es. A ver quién es, primera vez que lo miraba. Y me dijo, varón, me dice, agarre ahí lo que quiera. Me dice, ¿para qué? Me dijo. Me acabé todo lo que había ahí. Dejé vacío. El que estaba vendiendo dijo, ya se acabó. Dijo, ya no hay nada. Hay que aprovechar la bendición de Dios. Estoy hablando de que Dios oyó mi petición en algo sencillo. Lo puede hacer también para sanidad. Lo puede hacer también para liberación. ¿Sabe que hace 3 días tuve un accidente? Mire, le contaba ayer, no podía mover esta mano, mire. Y así, hermanos, manejando y orando, ¿verdad? Pero yo solo. Decía, Señor, quítame este dolor. Y todo el camino, no me duele, no me duele. Orando. ¿Y sabe qué pasó? No se me quitó el dolor. Vine a la casa y no aguantaba el dolor. Me hicieron llorar con orégano y todo eso, pero no aguantaba el dolor. Pero a pesar de todo eso, hermano, yo decía, ¿cómo voy a tocar el domingo el teclado y no puedo mover estos dedos? Pero mire la gracia del Señor obrando, porque mire, yo literalmente estos 3 dedos desde ayer no los podía mover. Pero a pesar de todo eso, hermanos, estoy hablando de que Dios realmente oye, aún en las cosas sencillas como para sanidad. Como les conté aquella vez que fui a orar por aquel hombre que estaba endemoniado y fue libre por la gracia del Señor. Así lo puede hacer también en su vida, en su corazón. Estaba predicando en la iglesia de la Nancera un día. Les estaba hablando estaba hablando de la doctrina del Espíritu Santo. Y al terminar el mensaje, pues nosotros salimos, me regresé para la casa. A los días me di cuenta de que aquel pueblo necesitaba realmente una instrucción del Espíritu Santo porque tenían dudas y no conocían plenamente la palabra de Dios. Le estoy hablando de que Dios realmente usa, pero lo que necesitamos es esto, el poder de Dios. El poder de Dios no es solamente, hermanos, algo como cuando alguien grita o hace mil cosas. El poder de Dios se manifiesta en aquellos que claman a Él, en aquellos que oran. Mire, Jesús, cuando la mujer con flujo de sangre se acercó a Él, Él sintió que la unción se movió porque dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Es como que en este momento nos pongamos a orar y de repente alguien sea sano y yo diga, ¿quién fue sanado? Porque el Señor va a hacer algo. ¿Quién fue sanado? ¿Quién recibió respuesta? ¿Quién fue fortalecido? Porque la fe va juntamente con la acción. Terminamos en Santiago 2:20. Santiago 2:20. Pero leamos también el versículo, hermanos, 18 y 19, para comprender el contexto de Santiago capítulo 2. Santiago 2, 18 al 20. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Oiga, la fe sin obras es muerta. Cuando usted ora a Dios, decíamos ayer, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando usted entra por esa puerta al culto o donde sea que hagamos la reunión, los altares familiares, debe tener la certeza que ahí está Dios. Cuando Moisés subía al monte de Dios, ¿por qué subía? Porque sabía que ahí estaba la presencia de Dios.
¿Por qué venimos acá? ¿Por qué nos esforzamos por aprender la palabra? Porque sabemos que su presencia está acá. Ahora, recibimos la palabra. Por medio de la palabra recibimos la fe. Y la fe debe de llevarnos a la acción, como lo hizo esta mujer con flujo de sangre. Y podemos hablar también en Lucas 18:35 de de Bartimeo, el ciego Bartimeo. En Lucas 18:35 dice que este hombre vio que Jesús llegó a Jericó. Y como él era ciego, obviamente no lo vio, pero escuchó que había una algarabía ahí. Preguntó qué pasaba. Y le dijeron, Jesús de Nazaret está pasando por acá. Y eso sucede cada día. Cuando nos reunimos, hayamos dos o hayamos multitud, el Espíritu Santo está paseándose por acá. No debemos de ver de menos la presencia de Dios. Él está acá. A través del hermano, la hermana que ministra, el Espíritu de Dios es el que está aquí. Y cuando Bartimeo oyó que Jesús pasaba, ¿qué hizo? Comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No lo hizo una vez ni dos. Comenzó a gritar insistentemente entre una multitud, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y no se detuvo solamente con gritar, se puso de pie y comenzó a caminar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así debe usted y yo de clamar, Señor, ten misericordia de mí, lléname cada día, sáname, oye mi oración, inclina tu oído. Y Jesús le pregunta como a este paralítico, ¿qué quieres que te haga? Y ahí Bartimeo le dice, Señor, que reciba la vista. ¿Qué necesita usted y yo? Clamar con fe para que el poder de Dios descienda sobre su pueblo. Y es por eso que el Señor, a través de su palabra, cada día nos llama a buscarle, a conocerle, a profundizar en Él. No se conforme con una oración, hermanos, así como dicen muchas veces de tirador, sino que dedíquese un momento a buscar la presencia. Señor, no tengo palabras, Señor, no sé cómo orar, no sé cómo interceder. Llena mi boca de tu palabra, llena mi vida de fe. Y el Espíritu Santo lo va a hacer así. Para la próxima semana, apréndase Hechos 10:38, hermano. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en esta hora tan especial.